Bueno, entonces, lo que vamos a ver hoy, el curso, como decía recién, está pensado en estas tres instancias, ¿no? Hoy introducirnos, ver un poco esto, la botonera, cómo setear, qué pasa cuando seleccionamos cada una de las opciones que tiene, para qué se usan, cuál es el impacto de cada elección en cada uno de los seteos. Como decíamos, en el próximo encuentro hablaremos del banco de preguntas. Ana, después veremos si no podés avisarme y vemos o te pasamos la grabación, eso no hay problema. Y por último, esto, ¿no? Yo le digo la publicación del cuestionario porque lo ponemos visible, ¿no? Lo publicamos, lo ponemos a disposición y lo ponemos en juego, digamos, y ese posterior análisis de resultados. Hoy en concreto, entonces, lo que vamos a hacer es esto que estamos haciendo, introducir un poco el curso, la herramienta, que es un poco lo que estamos hablando. Hablar de cuáles son, creo yo, esto que decíamos, las ventajas o las potencialidades que la herramienta tiene, para qué es más útil, en qué casos le podemos sacar mayor provecho. Hablar un poco, sin introducirnos, meternos un poco en el, este, en el concepto banco de preguntas en sí, sin profundizar, pero sí empezar, porque no podemos obviarlo, así que vamos a ir charlando un poco también ahí. Y ahí sí, al final, entonces, no al final, pero sí le vamos a dedicar entonces todo el tiempo, la mayor cantidad de tiempo a esta parte o esta jornada de hoy, a hablar de cada uno de los ajustes o las configuraciones que se pueden hacer. Así que vamos a compartir rápidamente ahora sí, les voy a compartir el campus. Voy a usar mi propio aula virtual, que por algún motivo no la puedo encontrar. Bueno, entonces, voy a usar mi aula como un aula con la materia que doy acá en la universidad. La primera siempre vas a saber, ¿no? Que hay que presionar el botón, hay que ponerse en modo edición, para que se habiliten todos los recursos, ¿sí? Y vamos a configurar el cuestionario, ¿no? Añadimos una actividad, un recurso. Yo acá fíjense que tengo algunos seleccionados, no los tengo como en favoritos, sino que están en todos, o uno podría buscarlo por acá y encuentra el recurso que tiene a disposición. Si lo marcamos con una estrellita, quedan como unos favoritos que yo, bueno, me marqué los que suelo utilizar con más frecuencia. Acá tenemos el cuestionario y algo que aprovecho entonces a mencionar, fíjense que hay otra herramienta que es la herramienta o recurso de encuesta, ¿no? Esto lo cuento porque ayer con Ceci, que ya estuvo acá, va a escuchar dos cosas repetidas, pero yo cuento que yo doy una materia en otra universidad muy introductoria, soy contador, Ana. Sergio creo que lo sabe, vos no, soy contador, así que doy contabilidad básica, muy básica, ¿no? Como toda materia introductoria, a veces uno tiene la inquietud al inicio de una clase, de un curso, de decir, che, bueno, ¿qué nivel hay acá, no? ¿Quién sabe qué? ¿No? Te pasa mucho con eso, en la materia en inglés, che, ¿quién sabe inglés? ¿O cuánto sabe? Entonces, yo quería saber al principio de los cursos, bueno, de qué modo más o menos tengo un panorama de quién sabe qué cosa. Y en ese momento, hace muchos años, la verdad que desconocía, no había profundizado, no había indagado, no era tan curioso, de que existía una herramienta también en Moodle que era esta encuesta. Entonces usaba un cuestionario para hacer esa evaluación. Me servía, yo armaba preguntas, bueno, ¿qué sabés contabilidad? ¿No sabés dónde estudiaste? ¿Qué nivel? Bueno, hacían algunas preguntas. Cuestionario me servía para eso, me daba resultados, estaba fenómeno. Ahora, ¿qué pasaba? Que el cuestionario, como es una herramienta de evaluación, tiene algo que no podemos eludir, que es la parte, digamos, de la calificación. A todo le tenés que poner puntaje, porque está pensado para evaluar. Entonces, claro, yo tenía que poner cualquier cosa, 0,01, un punto, pero algo me daba, ¿viste? Entonces me daba puntaje eso. Está bien, era un problema menor.
Pero era un problema menor porque yo después no usaba todo el campo completo después para evaluar todo en conjunto, porque si uno dijese, bueno, yo me voy a apalancar en el aula y todo lo que pasa en el aula para de ahí también tener una bitácora de calificaciones y ponderaciones, donde a todo le pongo, a todas las actividades que haga, le pongo un tipo de evaluación y de calificación y eso después me va a permitir al final del curso tener una puntuación o una valoración del estudiante o de cada estudiante ya dentro de la herramienta y no tener que hacer un Excel aparte y demás. Si yo en esa lógica le metía ese cuestionario que en realidad era una encuesta y me ensuciaba eso, pero yo tenía que filtrar eso para decir esto no es puntaje, porque lo usaba para otra cosa. Entonces, y ahí sí aparece la encuesta, que está pensada un poco más para esta cosa más quali, ¿no? En el que quiero tomar datos. Y Augusto, ¿y la Sí, encuesta te la guarda también? ¿Te guardan los datos de la te encuesta? guarda todo, Sergio, claro. El tema es que lo que tiene en cuenta en contrapartida de eso es que es bastante más limitada la potencialidad, digamos, del tipo de pregunta que puedes armar, o sea, te limita alguna cosa para armar algún tipo de pregunta, ¿no? Bastante más limitado el tipo de datos que puedes relevar, pero es una herramienta aparte que, como no puntúa, te guardás todo en el campus igual, tenés todo ahí, simplemente que no actúa como parte de esa evaluación sumativa, ¿no? O cuantitativa. Pero sí, sí, Una en términos evaluación de, diagnóstica. claro, diagnóstica, entonces no te ensucia ninguna puntuación en ningún lado, ¿viste? Que me parece algo importante. Pero bueno, quería hacer esta aclaración nada, para compartir una experiencia, que piensen sobre el cuestionario para esto y tengo otra herramienta que es la encuesta para este tipo de cosas. Bueno, entonces ahora sí, sin más preámbulo, cargamos el cuestionario, ¿sí? Seleccionamos el cuestionario acá y nos va a generar un cuestionario que yo ya tenía generado acá por las dudas que el campus no sea tan amigable, ¿sí? Que es este. Cuando lo creamos, ¿sí? Nos va a abrir todo este set de opciones. La primera cosa que le tenemos que poner es un nombre. Fíjense que lo que tenga un tilde así, un signo de exclamación medio en rojito, significa que son los datos obligatorios. No son muchos, pero hay algunos, ¿no? Entonces, si no los cargamos, no nos va a dejar avanzar. Fíjense que hay un montón de opciones para configurar. Las vamos a tratar de abordar todas, que ese también va a ser bastante dinámico. Acá arriba tenemos un botón que es expandir todo, porque si no tenemos que ir abriendo una por una a la medida que vamos avanzando. La otra opción es expandir todo, y nos ahorró un paso, ya nos dejó todo destilado. Augusto, te puedo pedir, perdona que te interrumpa, te puedo pedir que me autorices a entrar otra Obvio, vez, así puedo entrar desde la obvio. máquina. Dale, Ahí estamos. gracias. No, vos. Bueno, entonces, le ponemos un nombre, tenemos la opción de cargar una descripción. Acá en descripción, la idea es poner un poco las pautas, digamos, de evaluación, ¿no? Que yo también, no, seguramente nosotros solemos mandar un aviso, que lo cargamos en algún documento, ¿no? Como las condiciones de aprobación, pauta de evaluación, o sea, lo que nosotros queremos poner en juego, ¿no? De cuándo a cuándo lo puedes hacer, cuáles son las condiciones para aprobar, etcétera, etcétera, etcétera. Podría estar todo cargado acá en la descripción, ¿no? Como las pautas de evaluación que nosotros queremos definir. Yo en mi caso, como lo que abunda la Dania, en esto aplica, lo cargo acá, mando un documento que se llama pautas ¿no? de resolución o de aprobación, pautas entonces, dejo por varios lados cuáles son las condiciones que pongo para esto, cuestión de que esté muy claro, este, como decimos, la cancha donde se juega, ¿no? ¿Cuál es la cancha donde jugamos? ¿Cuáles son las pautas en términos de qué cantidad de intentos tenés, qué tiempo tenés para resolverlo, cuál es la calificación para aprobación, si la nota la van a tener al final o la van a tener después? O sea, cualquier cosa que yo quiera aclarar, lo pongo acá y ya como que dejo un poco definido los criterios. Si yo tildo acá donde dice muestra descripción, lo que va a pasar acá es que esto que cargue acá como texto lo va a poner en el aula, dentro del bloquecito donde está el cuestionario, le va a cargar todo el texto ahí. Entonces va a quedar el texto adentro visible directamente desde el aula, ¿no? Si no, se va a mostrar una vez que
que el estudiante ingresa acá al cuestionario. La otra cosa, la primera cosa que tenemos importante para setear es lo que acá le llaman temporalización, que es, bueno, definir la cuestión temporal en términos de plazos, ¿no? Que tenemos para, o que tiene el estudiante para resolver el cuestionario. Fíjense que yo tengo un plazo o una ventana temporal que le defino del desde el hasta, ¿no? De cuándo se abre el cuestionario y cuándo se cierra el cuestionario. Pero además tengo una opción que se llama límite de tiempo. Acá son tres cuestiones que hay que resolver. ¿Desde cuándo va a estar habilitado el cuestionario? O sea, ¿desde cuándo va a estar disponible para que se resuelva? ¿Hasta cuándo va a estar disponible? ¿Sí? Pero dentro de el desde y hasta, ¿qué tiempo hay para resolver? Y ahora vamos a charlar un poquito sobre eso. Uno acá puede hacer dos cosas. Lo que lo usamos para evaluar, Sergio, creo que Sergio lo hace como lo hacemos nosotros, Ana, después contame cómo evaluás, pero yo, por ejemplo, evalúo acá en la universidad de forma presencial, o sea, ¿no? Porque Ana te cuenta, nosotros tenemos materias, somos de la carrera de tecnología y tenemos un gran componente de virtualidad en nuestras materias y algunos encuentros presenciales, ¿no? Un 30% de presencialidad nada más, física acá en la universidad, que en general lo usamos para las evaluaciones. Entonces, yo, por ejemplo, y muchos de nuestros profes, usamos las clases presenciales aquí en la universidad para evaluar, pero evaluamos con la herramienta, o sea, parece algo absurdo, pero el chico viene acá y con el notebook acá mismo lo evaluamos a través de la herramienta, ¿no? Entonces ahí tenés una opción que es, una posibilidad que es, bueno, yo te estoy evaluando en tiempo real, con lo cual yo podría decir, bueno, que el cuestionario se abre en ese momento. Entonces yo le habilito que se abra, ponele, hoy, ponele que yo valora hoy, a las 18:30 me arranca mi clase, ponele que diga, bueno, no lo voy a poner 18:30 porque si no, alguno que todavía está llegando en el colectivo ya se puede conectar, doy un margen, poner 18:50. ¿Y hasta cuándo? Bueno, lo voy a habilitar hasta que termine la clase, 21:30, o hasta las 21. Entonces, ahí ya definí en qué momento la cuestión está abierta. También lo podés usar para decir, bueno, una evaluación fuera de la clase, o sea, entre clases, ¿no? Entonces lo dejas abierto una semana, con lo cual entonces ya le cambiás el plazo desde hasta, en términos de lo que vos necesites o lo que ustedes necesiten, definen el plazo. Si es dentro de la clase o es una semana, 2 días, uno le define el desde y el hasta. Algo importante que parece una pavada, pero uno cuando aprende muchas veces a prueba y error. Fíjense que en el hasta, ¿sí? Hasta cuando cerramos, si ustedes, la intención es que esté abierto, por ejemplo, hasta el día 24 de abril, todo el día disponible, fíjense que no existe la opción de 24 horas, ¿no? 23 o ya cero. Poner 00 no significa las 24 horas, sino que las 0 horas de ese día. Con lo cual, si uno quisiera que esté abierto hasta el 24 de abril todo el día, lo más conveniente es poner 23:59, ¿no? Hasta el último minuto de ese día 24. Y no 00 porque te está tomando las 0 horas de ese día, o sea, es un día menos. Parece una pavada, pero uno a veces cuando se está cargando esto y comete a veces ese pequeño error, después es un estudiante que te dice no puedo entrar, no puedo entrar, no puedo entrar, tenés que andar después extendiendo los plazos. Bueno, dentro de eso, de la ventana entonces de tiempo que habilitamos, la otra cosa que se puede definir es, que puede estar definida, fíjense, habilitado o no habilitado, es el tiempo que hay para resolverlo, ¿no? Entonces yo puedo decir, oye, mi clase dura 3 horas. Ahora, el examen va a durar media hora, 1 hora, 2 horas. Entonces acá habilito el tiempo que va a estar, ¿sí? Habilitado en semanas, días, minutos, ¿no? Pongamos 90 minutos. ¿En qué tiempo va a estar habilitado el examen? O sea, dentro de ese plazo. ¿Y esto qué implica? Ojo acá. Yo lo seteé 18:50. Quiere decir que de ahí va a estar abierto hasta las 23:59, o sea, o hasta vamos a dejarlo como estaba antes, ¿no? Hasta las 21. Vamos a dejarlo como estaba antes, lo dejo así. Va a estar abierto solo hoy, de 18:50 a 21:30.
pero hay 90 minutos dentro de ese plazo para resolverlo. ¿Qué significa esto? Que si el estudiante entra a las 20 horas, igual sigue teniendo 90 minutos. Si entra a las 21, le va a quedar 30 minutos reales, porque por más que tenga 90 para hacerlo, a las 21:30 se le cerró el cuestionario. O sea que las dos cosas juegan en simultáneo, ¿no? El tiempo para hacerlo es el tiempo que yo tengo dentro de esa ventana de plazo para resolverlo, siempre y cuando la ventana de plazo sea mayor al tiempo que me dejaste, porque entro tarde, perdí yo ese tiempo. Y la última cosa que también es importante, de vuelta en esto de pensar qué quiero que pase acá, es, bueno, ¿qué ocurre cuando termina ese tiempo? Es decir, cuando se le venció los 90 minutos o cuando se cerró el cuestionario, ¿no? Cuando pase cualquiera de esas cosas. Tenemos tres posibilidades. Que el envío se realiza automáticamente. Esto es parecido, ayer lo decía yo, es parecido cuando tomamos un examen presencial a un estudiante y venía el profe y te sacaba la hoja, le decía, bueno, ya está, terminaste y te arrancaba la hoja de las manos y como estaba, estaba, ¿no? Hasta donde llegaste, te saco la hoja de la mano. Sería un poco la analogía analógica para decirlo de alguna manera. La otra es que hay un periodo de gracia. O sea, cerró el cuestionario, pero te doy unos minutos para que vos puedas apretar el botoncito de enviar el cuestionario, ¿no? Porque recordemos que el cuestionario, el estudiante lo tiene que enviar. Una vez que lo termine de completar, hay un botón que voluntariamente debería tener que enviarlo. Y no queda en estado borrador. Entonces, o se envía solo, es decir, esto, termina, como está, está, y lo recibo como está. Te doy un tiempo para que vos voluntariamente apretes el botoncito, ese de enviar, si no quedará en borrador, pero entonces ya la responsabilidad se la transferiste directamente al estudiante, de enviar el cuestionario, de entregar la hoja sería. Y la última es que si no lo entregaste antes de las 21:30, eh, va a quedar en estado borrador permanente. Entonces puedes decir, bueno, no te lo evalúo, no lo considero, o lo tomo como no entregado, ¿no? Como que te guardaste la hoja y te fuiste a tu casa. Yo la verdad que como tampoco eso es tan relevante, yo me lo dejo seteado en mi caso siempre que para que se envíe automáticamente y con eso me desentiendo y sé que todos van a llegar como llegan, ¿no? Si no, tendría que hablar los enviados y los borradores para también tener algún criterio, ¿no? La cosa siguiente entonces es lo que tiene que ver con la calificación, ¿sí? Te hago Uno una podría, consulta, sí, claro, perdón. sí, sí, En el caso hipotético de que vos los tomás ahí presenciales, tenés menos computadoras que estudiantes. Vos en ese lapso de tiempo entre abrir y cerrar, los distintos estudiantes pueden sentarse en esas computadoras y rendir el examen siempre y cuando cumpla con los 90 minutos. ¿Se entiende? sí, Estoy pensando para otra situación, perdón. sí, sí. A veces, digamos, funcionaría así, se podría utilizar así. A ver, vos tenés, ponele, 50 estudiantes y tenés 25 computadoras, con lo cual ahí va a haber como dos turnos, en realidad. Exacto. Eh, bueno, yo creo que la mejor forma para hacer eso, ahora lo vamos más adelante, que vos podrías definir o restringir el acceso a un grupo y a otro. Entonces, Ah, por ok. más que entre antes y le cambiaste las preguntas o tenés que hacer otras estrategias, me parece, Ah, ok. ¿sí? O, sí, o dejar mucho tiempo entre un grupo y otro para asegurarte que no te entre nadie con el... Que, a ver, ahora, no, Estuve todo el tiempo pensando eso. no, igual hay otra cosa que vos, que bueno, también lo vamos a ver cuando seteemos esto más adelante, que es que vos vas monitoreando esto del tiempo. O sea, suponete que fuera el parcial que vos tomás acá, ¿no? Que es algo que yo hago y después son las que yo creo que son, no digo buenas prácticas, experiencias que uno pone a disposición o comparte, ¿no? Pero vos en la herramienta, o vos en la evaluación la vas monitoreando, digamos. Vos vas viendo, ¿no? De hecho, yo a los estudiantes muchas veces cuando les tomo les digo, che, cuando entregan avísenme, así puedo chequear que está entregado. Entonces, te quedas tranquilo, él y vos que lo entregó, ¿no? Entonces yo siempre digo, che, avísenme, chequeo, sí, Sergio Doncelli, sí, está entregado, porque te aparece entregado, andá, Sergio, tranquilo. O no, fíjate que te faltó apretar el botoncito, todavía está en borrador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como vos vas viendo qué va pasando, bueno, vos podés ver también, si estaba sentado Sergio y ahora se va a sentar Augusto en la máquina, asegurarte que, che, el de Sergio está entregado, con lo cual ya se le cerró, no lo puedo entrar, no lo puedo hacer de vuelta.
y es una forma de que el siguiente que se sentó en esa compu no pueda ver de alguna manera lo que hacía el anterior, ¿no? Pero hay otras opciones que es esta que te digo yo, restringir accesos por usuario, pero bueno, después lo vamos viendo. Ok, gracias. Eh, bueno, Augusto. sí, Bueno, antes que nada, muy buenos días. Perdón, no quise interrumpir. hola al mundo, ¿cómo va? ¿Cómo están? Recién no quiere se levantar el micrófono para que puedan continuar con la exposición. Te hago una consulta, Augusto. Sí, sí, Este, ahí te perdí. Yo lo escuché por lo menos. Escucha. No No, se escucha. No se escucha. no, bueno, ahí o se le perdió el audio. Perdió quizás otros la profesores conexión. Perdón, el mundo, justo cuando dijiste, te voy a hacer una pregunta y dejamos de escucharte, todos. perdón, Dale. ahí está bien. Sí, ahora sí. Ahí está bien, tuve un cortecito. Que quizás ya ya la habías resuelto la pregunta, pero el control, por ejemplo, del acceso al formulario, si se realiza desde Internet, tiene que hacerlo y lo tiene que hacer desde la universidad porque es presencial. ¿Hay alguna forma de No, control? no. No, no, lo puede hacer también remoto. No. Ah, ¿puedo decir para que no te esté haciendo de su casa? Y claro, para que no lo hagan de su casa, para que no estén al lado de alguien, qué sé yo, como un control más que nada pedagógico. Sí, a ver, vos le podés poner una contraseña para que la contraseña la sepan solo los que están acá y te entren con esa contraseña. Sabemos que después el tipo agarró el WhatsApp, se lo mandó a todo en un grupo y Sí, claro, en claro. 32 No, segundos. a ver, lisa y llanamente para que no se copien, ¿sí? Para evitar que se copien. A ver, Ahí no el necesariamente, control, sí, estamos hablando de universitarios, pero obvio. bueno, que El control más efectivo es controlar asistencia contra el cuestionario. O sea, los que están ok, haciéndolo son los que estén sentados adelante. Si son ok, 100 se te perfecto. complica, como a Sergio que tiene una banda de gente, se le complica. Si tenés 40 50 más o menos lo podés tener identificado. Sergio no sé cómo Mm. hace, porque No, tenés que tomar lista. claro, pero después tenés que andar mirando que esos 100 esos 90 tipos estén ahí, digamos, ¿no? Que no sea, en 90 No, no, por eso tomás lista y después si alguno contestó que no claro, estaba. no lo tomás como válido, claro, lo dejás hacer y no lo tomás como válido, exacto. Sí, sí, lo que Claro. tenés que Yo hacer es. en el caso de mi materia yo tengo pocos alumnos, de hecho tengo 27 inscriptos, pero a clase deben ir 15, entonces creería que en una sola tanda en la Claro. presencial, en las aulas, Sí, lo no resuelvo. se te puede escapar ninguno, y como decís, como dice Sergio. Che, si uno lo hizo y no estaba acá, bueno, ¿sabés qué? Lo tomo como lo nulo, digamos. Sí, No lo, perfecto, no lo tomo perfecto, como válido, clarísimo. sí. Sí, Sí, sí. el otro día me pasó sin tomar examen, que fue presencial la clase, Mm, no menos gente de la que se había anotado. Entonces, claro. Sí, claro. Sí, bueno, pues eso también pasa. el presente lo pueden dar en la Claro, herramienta. pues eso pasa. Entonces Bueno, le tuve que tomar lista y después mandarle un mail diciéndole viste, el que, presente no estaba. claro. Sí, sí. Bueno, ahí hay que usar ayer hablamos, ¿no? De la sana intimidación y un poco amenazarlo un poco con la deshonestidad académica, porque eso es parte de la deshonestidad académica, ¿no? Sí, Estar claro. presente y no estar es actuar deshonestamente. Hay que ser un poco intimidatorio, Sí, no está mal, digamos. sí, sí, El sí, miedo no es sonso, dicen en sí, el campo, digamos. totalmente, totalmente. Bueno, seguimos entonces. La calificación. Acá uno podría determinar calificación, podría poner una calificación para probar. Es un dato más que la herramienta va a mostrar, ¿sí? La verdad que no cambia, digamos, profundamente no hace ninguna diferencia, sí es un dato más como marcar cuál es el umbral para, ¿no? Que el cuestión te va a decir que para probar tenés un 4 que está con 4 un 6 un 7 lo que sea. Ojo, si van a poner acá, recuerden que hay que respetar el reglamento de estudiantes que dice que para aprobar un examen necesitan una nota de 4 o más, ¿no? Si ponemos 7 nos metemos en un lío, porque estamos hablando de nota mínima para aprobar y eso está normado, así que si van a poner algo ahí, que sea 4 en la escala de 10. Y ojo esto también acá, ¿no? Que ya vamos a charlar un poquito después más en profundidad. Si acá ponemos 4 la escala de puntuación que tenga el cuestionario en general cuando vemos las preguntas, que lo vamos a ver más adelante y lo vamos a retomar después, tiene que ser 10. Esa relación tiene que estar, ¿no? Si la aprobación, si pongo una escala de 100 será 40. Entonces lo que pongamos acá, ojo que después maché con aquello, si no nos va a quedar como. ¿Por qué lo aclaro? Porque estamos haciendo esto y después en otro momento vamos a hacer las preguntas, con lo cual
nos olvidamos que pusimos un 4 acá y después armamos una escala de otra cosa, que además aprovecho de aclarar también, este, no sé, o sea, como que tengan siempre presente que no hace falta en el cuestionario utilizar una escala numérica de 1 a 10 de 1 a 100 que nos queda más cómodo, ¿no? No está seteado decir, che, bueno, de 1 a 10 de 1 a 100 me es más fácil para resolver después la nota final. La realidad es que es una herramienta, ¿no? Esto, y sí, me van a escuchar bastante decir esto, no olvidemos que esto es una herramienta, esto nos ayuda a nosotros, pero no hace nada por nosotros y no tenemos que encorsetarnos o limitarnos a esto. Entonces yo perfectamente podría armar un cuestionario cuya puntuación máxima me dé 40. Y después, si el estudiante sacó 32, será un 8, si yo digo que eso es un 8. Porque yo lo que después hago es una relación, ¿no? Una división del puntaje versus el puntaje total, me dará algo. Y ese algo será la nota que le ponga. Digo, ¿por qué digo? Porque uno a veces dice, che, quiero tomar 30 preguntas. Bueno, ¿y cómo meto 30 preguntas en un puntaje de 1 a 10 o 1 a 100? Tengo 0,33, empiezo a hacer unos chinos, unas cuentas locas, todo para forzar que me dé 100 o me dé 10. Y la realidad es que no hace falta. Esta pregunta quiero que valga 3 y esta 1, porque esta es más importante que esta. Bueno, armo, despreocúpense eso, piensen el qué quieren que pase desde el punto de la evaluación. Después el puntaje que dé es lo que da. En todo caso lo aclararemos ahí en la descripción, en las recomendaciones o en las pautas pondremos, ¿no? El puntaje o el cuestionario va a arrojar un puntaje máximo de tanto, 32, 38, 47, ¿no? Que es el 100% de la evaluación. Y lo aclaramos, que el estudiante no espere que le va a dar algo de vuelta, ¿no? Esta cosa del mindset, de cómo estamos seteados. Ah, bueno, esto es otra cosa que nosotros usamos como nos conviene más. Y la otra cosa que acá sí me parece importante también tener pensado el para qué, es cuántos intentos van a tener para resolverlo dentro de todo este tiempo. Dentro de la ventana de tiempo que le damos, de los 90 minutos que va a tener, ¿cuántas posibilidades, cuántos intentos tiene para resolver? Yo puedo ponerle sin límite, quiere decir que lo puedo hacer todas las veces que quiera. Esto a veces es útil o sirve cuando lo que yo quiero hacer es una autoevaluación, un autotest. Que, mira, esto es para vos, para que vos te testes responsablemente, sin consultar los libros, que vos te midas qué tanto crees que sabes, ¿no? Una cosa de autodiagnóstico. Entonces, con lo cual dice, bueno, lo dejo ahí como algo más lúdico, testeate las veces que quieras, probá, si respondiste mal, trata de estudiarla o ver el tema de vuelta sin tentarte a responderla con el libro en la mano, ni googlearla, etcétera, etcétera. Uno podría decir, bueno, no hay límites. La otra podría ser, bueno, te pongo dos límites, dos intentos, tres, cuatro, o uno. Fíjense que si yo pongo más de un intento, ¿sí? O sea, ilimitadamente o más de uno, me abre otra opción más, que es esta método de calificación, que antes no estaba. Fíjense, si lo cambio, desaparece. Pongo dos, ya me apareció. Y acá sí me pregunta, o me da la opción de decir, bueno, y si tenés más de un intento, ¿qué haces con la nota? ¿Cuál tomás como vale? La más alta, un promedio, el primero, el último. Yo, cuando he puesto más de uno, más de un intento, lo que hago es que tome como la calificación válida la del primero. ¿No? Es, che, vos tuviste uno. Si después especulaste con a ver si me va mejor, bueno, asumís el riesgo que te puede ir peor. Entonces yo te voy a tomar el primero como válido. Después la otra, asumo que lo estás haciendo con la experiencia recogida, ¿no? O no, de vuelta, el último, el promedio, lo que ustedes decidan en función de lo que quieran que pase con eso y qué tan riguroso es eso, ¿no? Sí, yo nunca lo usé esto, pero una pregunta. Eh, ¿Vos podrías hacer que el segundo intento te penalice? Se debe poder hacer eso, sí, ¿o sí, lo no? puedes hacer, claro, sí. Ahora, ¿para qué podríamos, por ejemplo, más de un intento en un parcial, por ejemplo? Y bueno, porque uno podría decir, bueno, si hubo un corte de energía, se le colgó la computadora, se cortó internet, o sea, perdió conectividad, ¿no? Y se le cayó la herramienta, ese intento se cierra, digamos. Entonces, como que uno podría decir, bueno, lo estoy castigando al estudiante por un tema técnico,
y se quedó con el examen a medio hacer, pero una cuestión ajena a él. Entonces le doy una segunda oportunidad ante esta circunstancia. Entonces, a veces uno pone más de un intento para mitigar ese problema. Cuestión después, si se aviva que eso es así, te va a decir que se le cortó la luz, digamos. Algo te va a decir para, ¿no? Sí, se me cortó, no lo puedo hacer. Y en realidad no tenía ni idea por dónde arrancar, pero encontró esa ventana de oportunidad y te la vas a jugar. Pero por decir, bueno, te pongo dos intentos, pero te voy a tomar el primero como evaluación. Si tenés un segundo, bueno, el que cuenta es el primero. O lo que quieran, no importa. Si pongo un intento, eso desaparece, porque claramente va a tomar ese único intento. Así que esa es otra opción que ustedes tienen para, al momento de planificar de vuelta esta cosa de qué quiero que pase. Siempre insisto con esta idea de pensemos la estrategia y el para qué, ¿no? Antes de arrancar con esto. La otra cosa es lo que acá se llama esquema, y ahora les voy a mostrar, y también esto está bastante interesante, por lo menos está de vuelta para pensar distintas estrategias o posibilidades, que es cómo se va a mostrar el cuestionario, la evaluación, en un modo visual, si quieren. Lo que me da la opción, arranca diciendo, bueno, una página web o cada cuánto. Bueno, cada una pregunta, ¿no? Hace una página, cada dos, nunca, o sea, todo junto, o sea que hay un scroll ahí eterno, que es una cuestión más visual, ¿no? Es cada cuánto corta, en términos de página web, una página, ¿no? Y hay un botoncito, aparecerá un botón que diga siguiente página o página anterior. Uno podría poner todo en una página, o sea que lo único que hace el estudiante es scrollear y navega por todo el examen. Lo otro es cada dos, lo que uno quiera que pase. Si yo pongo algo distinto a que todo esté en la misma página, o sea que no pagine, ¿no? Si yo pongo cada dos preguntas, por ejemplo, entonces aparecen dos, siguiente página, aparecen dos, siguiente página, o página anterior. Lo que aparece ahí es, bueno, ¿y cuál es el método de navegación entonces? Si vas a paginar algo de alguna manera que no sea todo junto. Y aparecen dos opciones, navegación libre o navegación secuencial. Navegación libre significa que aun cuando yo pagine el cuestionario y lo divida en partes o distintas porciones, el estudiante puede ir y volver, que es la lógica parecida al examen en papel. Nosotros le damos 5 preguntas en el examen en papel y no le decimos, che, te deja arrancar por la 1. El tipo arranca por la que se acuerda y todos hemos hecho lo mismo, arranca por la que te tenés más fresca, la resolviste ¿ves? Y te quedaste con la última, le destinás más tiempo a la que más te cuesta o crees que... Entonces, no le pedimos, che, no, vos escribime de la 1 a la 5. El tipo te responde la 5, la 1, la 2, ¿no? Esa es la lógica de examen de toda la vida. Ahora, el método de navegación secuencial lo que me está diciendo es, no, pará, si vos paginaste y pusiste una lógica secuencial de navegación, estás condicionando al estudiante a que si no respondió eso, la 1, por ejemplo, no puede avanzar a la 2. A la página 1 o la pregunta 2, si es que fuera paginado por pregunta. Entonces ahí tiene, si quieren, pros y contras. Agarremos por la contra. La contra es que el estudiante nos diga o que va en contra de esta lógica de, bueno, respondelo como vos quieras. Estoy condicionando entonces el modo en que vos avanzás con las preguntas. ¿Cuándo podría ser efectivo esto? Bueno, cuando las preguntas tienen algún tipo de vínculo, ¿no? Están engarzadas, están enlazadas conceptualmente de alguna manera. Entonces yo te digo, bueno, si no respondes la 1, no podés avanzar a la 2, porque la 2 dependerá de la 1, tal vez, o hay algún tipo de relación. La verdad que yo no lo he usado porque me parece bastante, nada, como que condiciona bastante. Tendríamos que ver bien en qué casos realmente amerita usarlo, pero está la posibilidad de hacerlo secuencial. Ahora, ¿qué ocurre? Que no es que no puede volver para atrás el estudiante, simplemente que no puede responder una pregunta anterior. Entonces, ¿qué ocurre? Está en la supongamos que paginamos por pregunta. Entonces, le aparece la pregunta 1. Si él quiere avanzar a la pregunta 2, tiene dos opciones. ¿La responde o no la responde y avanza? Claro, si la responde o no la responde y avanzó,
ya no puede cambiar lo que ya hizo. Si no la respondió, le quedó con un puntaje 0, y si la respondió y después se da cuenta que respondió mal, no la puede cambiar. O sea, lo que respondió, respondió. Es como si fuera un examen ya cerrado, ¿no? Parcialmente. Cada entrega, cada pregunta se cierra, digamos. Y no puede volver para atrás. De vuelta, es una posibilidad que en algunos casos puede ser potente o útil, a veces menos. La cuestión siguiente es, bueno, el comportamiento de las preguntas. Si bien nosotros después, cuando armamos las preguntas, podemos desordenar las respuestas, podemos definir que las opciones, por ejemplo, en la pregunta de múltiple choice, las opciones todo el tiempo se desordenen azarosamente. Acá también uno puede setear para todo el cuestionario, ¿no? Que las respuestas, ¿sí? Se vayan desordenando, las posibles respuestas se vayan desordenando todo el tiempo. Respecto de el comportamiento de las preguntas, ¿sí? Fíjense que me da distintas opciones. Acá hay varias. Yo les recomiendo que nos detengamos en dos, porque el resto son más complejas de implementar y la verdad que no tienen mucha utilidad en términos de evaluación como nosotros la pensamos, que son la retroalimentación diferida y la retroalimentación inmediata. ¿Sí? Esto tiene que ver con qué cargamos al momento de armar la pregunta como la devolución. Nosotros cuando armamos la pregunta le podemos cargar una devolución. Pongámosle en una pregunta verdadero o falso, podemos ya poner primero cuál es la respuesta correcta, la opción correcta es verdadero o falso, y la devolución, acá se le llama retroalimentación, que es, no, mirá, era falso porque, efectivamente era verdadero porque, ¿no? En cada caso, pues, dentro de la pregunta podemos ponerle ya la respuesta, cuál sería la respuesta correcta. Entonces le estamos dando ya como el feedback al estudiante dentro de cada respuesta. Y acá por eso digo, tenemos dos opciones, que sea inmediata o que sea diferida. Que sea inmediata es, respondió el estudiante, ya depende cómo lo setemos más abajo, ya nos vamos a detener ahí. Al estudiante le va a llegar rápidamente si se equivocó o no se equivocó, que tenía que haber puesto, todo en el momento. Si es diferida, bueno, eso va a pasar cuando nosotros definamos qué es eso. ¿Sí? A mí me queda más cómodo, no es que lo recomiendo, a mí me queda más cómodo dejarlo como diferida, ¿sí? Porque no me ato a esto de que, bueno, para que por un estudiante puede ver la respuesta muy rápido y se la puede pasar a otro, porque sabe todo lo que, depende de que le cargue yo después, digamos. Pero insisto, como estamos cargando primero esto y podemos hacerlo de las preguntas, y esto va a ir medio disociado temporalmente, puede pasar que nos olvidemos que pusimos acá inmediato, cargamos mucha información en las respuestas, con las preguntas, como devolución, y lo que hicimos, transparentamos muy rápido o antes de tiempo todo, ¿no? Blanqueamos un poco todo. Entonces ahí corremos el riesgo de que el que entregó antes tiene la data para pasarle a otro. Entonces, al poner diferida quiere decir que hasta que no pase algo más adelante, nadie ve nada de lo que querramos que vea. Augusto, yo Sí. soy pedagoga y pensaba en el efecto sobre el estudiante que está haciendo la evaluación. Si son errores, digamos, si ese feedback viene enseguida, también quizás lo desmotiva para Bueno, continuar. exacto, totalmente. ¿No? Es Está bueno probable. también definirlo por eso. Total, sí, bueno, claro, ahí sos vos la que sabe. Nosotros somos unos irresponsables que nos dedicamos a la docencia como vocación, pero que nos faltan recursos, ¿no? Bueno, esto tampoco atado entonces a esta parte que viene acá, que es bastante más amplia, digamos, en la botonera, pero que también creo que es una de las partes críticas de esto y da vuelta, ¿no? Que nos da más posibilidades de configuración, que es lo que se llama opciones de revisión. Fíjense que la primera cosa que aparece acá, o lo primero que yo quiero resaltar es que tenemos un conjunto de opciones, ¿sí? Fíjense, todas iguales, repetidas 4 veces. ¿Por qué 4 veces? Porque hay estos 4 títulos, ¿no? Y estos 4 títulos que marcan son distintos momentos
¿sí? De distintas instancias en términos de temporalidad, en el que se va desarrollando el cuestionario o la evaluación. Entonces tenemos, durante el intento es el ahora, ¿no? El mientras tanto. Después de cada intento, es eso que yo decíamos antes, si pusiéramos más de un intento, bueno, ¿qué pasa entre intento e intento? Si tuviera más de uno. Después hay otra instancia que dice, mientras el cuestionario está abierto. ¿Qué significa esto? Que el estudiante tal vez ya resolvió su intento, pero el cuestionario sigue abierto, esto que dijimos, ¿no? Yo te di 3 días para resolverlo, vos lo hiciste el primer día, bueno, vos terminaste tu evaluación, pero para el resto sigue abierto el cuestionario 2 días más. Esa es esa instancia, ¿no? El mientras todavía está abierto para otros. Y después cuando cerró, esa es la última, ¿no? Después, che, acá cerró para todo el mundo, ya nadie más lo puede hacer, hayas entregado, no entregado, resuelto, no resuelto, acá se terminó. Entonces hay 4 momentos o 4 instancias claramente definidas. Fíjense que en cada uno aparece la opción de mostrar el intento, es decir, ¿qué respondiste? Tu respuesta, ¿no? Tu examen, entonces te muestro tu examen. Si fue correcta cada pregunta, te va a decir es correcta o no correcta. ¿Sí? ¿Qué es esto? Va a pintar un cuadradito, que lo vamos a ver cuando carguemos las preguntas, va a mostrar gráficamente después en un costado del cuestionario cada pregunta en formato un cuadradito con un número, y lo va a pintar verde, naranja, rojo, en función de si está correcta, incorrecta, parcialmente correcta. Entonces, si fue correcta, te lo va a pintar en verde, ¿no? Y entonces vos podrías ver durante tu intento si fuiste respondiendo bien o mal. Esto es un poco lo que recién decía Ana en términos de qué le vas mostrando al estudiante en términos motivacionales, ¿no? Che, le vienes pifiando, te aparece todo en rojo, te desmotivás o te envalentonás, digamos. El puntaje de tu cuestionario, de tu intento, cuánto hay la calificación numérica, si fuera el caso, la retroalimentación específica, o sea, de cada pregunta y de tu cuestionario, de tu evaluación, qué devolución te doy. La general, que sería el examen se aprueba con 4, bueno, algo general que vamos a ver qué es eso. La respuesta correcta, esto que debería haber respondido, si era verdadero o falso, pusiste falso, pero era verdadero, te digo cuál debería haber sido la respuesta de cada una de las preguntas. Y otra reglamentación global que dice, bueno, el examen se ha finalizado, algo que es innominado, que es digamos, despersonalizado, que es para todo el mundo. No importa quién lo haya respondido o no respondido. Entonces, en cada uno de esos podemos setear estas cuestiones. La realidad o la experiencia, que creo que acá todos vamos a coincidir, es que lo importante acá, digo, la mejor, si quiere, estrategia acá sería que todo se vea una vez que se cerró para todos, digamos, ¿no? Antes yo por lo menos así lo hago, yo no muestro nada hasta que no se cerró para todos, ¿no? Entonces es como un poco llevando de vuelta, ¿no? A hacer esta analogía, análogo versus digital es, me llevo el examen, lo corrijo, después te digo qué pasó, ¿no? Entonces no te llevas nada hasta que yo no lo tenga definido. ¿Por qué? Por 2 razones. Primero porque, bueno, ayer Ceci hacía una aclaración que era importante, que nosotros tenemos preguntas en el cuestionario que se pueden autoevaluar solas automáticamente y arroja el puntaje, y otras que requieran a veces nuestra evaluación manual, ¿no? Es decir, una pregunta de desarrollo requiere que yo la evalúe y yo le ponga el puntaje manualmente. El sistema no va a puntuar porque no sabe qué puntuar. Entonces, hay preguntas donde yo puedo o necesito o debo aplicar el puntaje. Con lo cual, si yo pusiera una sola pregunta de ese tipo, el cuestionario no va a arrojar ningún puntaje porque le está faltando una parte, ni siquiera lo va a arrojar parcialmente, va a decir que requiere calificación, ¿no? Entonces le está faltando una calificación. Entonces, lo mejor es no poner nada hasta que se cierre el cuestionario, incluso hasta por ahí no poner nada, ni el puntaje, nada, y esto setearlo cuando yo quiera. Puedo entrar acá y destilar o tildar esto aún con el cuestionario cerrado y va a modificar lo que ya pasó. Sí, a ver, fíjense que durante el intento lo va a mostrar porque es lógico, el estudiante va a ver qué hizo. Pero el resto, si yo destilé todo anteriormente, fíjense que yo puedo ir tildando y destildando,
Pero fíjense que en la medida que yo destildé todos estos, me destildó los anteriores, que acá están grisados, ¿no? Pero mi recomendación es esto, de vuelta. No, yo no pondría nada acá, ¿sí? Salvo que yo quiera que pase otra cosa. Pero si es una evaluación, un parcial, por ejemplo, y bueno, la verdad que hasta que no termine para todos, yo prefiero que nadie vea nada, porque esa sería la forma más simple de compartir esas preguntas, aun cuando utilice estrategias para evitarlo. Estoy de vuelta, estoy blanqueando, estoy mostrando mucha información, transparentando mucha información que tal vez no sea lo más conveniente. Pero en general, esto ustedes pueden setearlo y modificar lo que consideren necesario siempre que así lo tengan pensado. Sí, yo no les muestro Sí, tampoco si fue correcta o no. bueno, por eso, Sergio, acá vos podés, de vuelta, está bien, porque vos ponés que vos quieras hacer la devolución vos general, verbalmente, hacer una devolución pregunta a Claro, pregunta. Entonces claro. decís, che, no te voy a mostrar nada, simplemente te lo voy a poner en la clase. Entonces no te muestro nada, ni siquiera nada, ¿no? Ni la respuesta correcta. Podría ponerte en retención general, no sé, aprobaste, ¿no? Si está aprobado, pero nada más que eso. Ya después, cuando armemos el cuestionario, vamos a ver dónde se incorpora esto. En apariencia, fíjense que, bueno, nada, vuelta. Decimal de la calificación es 2, esto lo Una verdad que. pregunta, una pregunta. Sí, Después de cerrar el cuestionario, o sea, cuando la persona cierra y envía el cuestionario, ¿ahí no le sí. aparece nada todavía? Si ¿O vos la querés, si, persona si vos querés que le aparezca, le va a aparecer acá. Tenés que setearlo acá, inmediatamente después de cada intento. ¿Qué querés que pase ahí? ¿Qué le querés mostrar? Ahí. El Ah, ok, intento, los ok. puntajes, por ejemplo, el puntaje, ¿no? La retroalimentación global. Este es cuando lo entregó, Después de ¿sí? hacer el cuestionario, él puede entrar, el estudiante puede entrar en otro, cuando ya al otro día, por ejemplo, y ver cómo le fue. Exacto, Podría. exacto. Si vos acá, por ejemplo, destilás el intento acá y el intento acá, él, mientras lo está haciendo, va viendo cómo avanza, un poco lo decía Ana, va viendo, che, me va bien, me va mal. Terminó y lo dejó de ver también. Parece absurdo, pero vos podés decir, bueno, lo vas a ver mientras lo estás haciendo. Lo entregaste y es como esto que decíamos, me diste la hoja a mí, ahora tu examen no lo ves más. ¿No? Se asemeja a esta cosa análoga de, che, te entregué el papel, la hoja, te lo llevaste vos, Sergio, para corregir, y yo dejé de Perfecto. verlo hasta que vos me lo devolviste, una semana después. Esto es un poco de vuelta, ¿no? La comparación entre lo que hacíamos hace unos cuantos años atrás y lo que podemos hacer con esta herramienta, ¿no? Trata de simular un poco esas situaciones. En términos de decimales, bueno, si ustedes consideran poner nota con decimales, le pueden poner acá decimal de las calificaciones, 2, ninguno, ¿sí? Lo mismo en las calificaciones de las preguntas, ¿sí? Eh, la verdad que, bueno, yo esto, acá no utilizo nada. Esta opción la menciono rápido, pero porque es importante que sepamos que existe, pero todavía, por lo menos acá no la estamos aplicando. Es un tema por ahí más de que hay que probar la herramienta y usarla y ver que este, requiere de algunas cosas que ahora voy a contar, que es un recurso, una aplicación que está embebida en Moodle, que lo que permite es hacer un poco más aséptico el entorno virtual. Es decir, si yo configuro ¿no? el Safe Exam Browser, lo que estoy haciendo es hacer un entorno un poco más seguro. ¿Qué va a ocurrir con esto? Que va a bloquear un montón de comandos del navegador y de la PC, de modo tal que el estudiante no pueda hacer nada que no sea estar en esta pantalla resolviendo el cuestionario. Se le bloquean los comandos con control V, control Z, copiar y pegar, o sea, se le inhabilitan un montón de funciones, ¿sí? Cuestión de que el estudiante no pueda buscar, abrir otra ventana, abrir un libro digital, googlear algo. Sabemos que, salvo que lo tengamos enfrente, el estudiante tiene, además la compu, tiene tablet, celu, la pareja al lado, el hermano al lado, va a otra computadora y le está buscando, con lo cual esto no es completamente y absolutamente seguro, ¿no? O impide una actitud deshonesta. Pero
es una herramienta más. Ahora, ¿cuál es la dificultad? Primero, esto que implica algún tipo de gestión adicional. Pero lo más sensible de esto es que eh, inevitablemente se le requiere que el estudiante instale una aplicación en su dispositivo, en su computadora, que a veces genera resistencias. Sabemos que no es tan sencillo eso de lograr, pero requiere que todas las compus, si fueran las nuestras, tuvieran instalado esta aplicación, y entonces ahí sí nos aseguramos de que no pueda hacer nada más dentro de la computadora que no sea resolver el cuestionario. Yo no lo uso, la verdad que lo comento simplemente porque está acá y para que ustedes sepan que existe, ¿sí? En algún momento podríamos hasta indagarlo y pensar qué tan potente es y qué tanto resuelve. Si tomamos el examen acá presencial con la gente acá, la verdad que bueno, tampoco es que nos ayuda tanto. Un poco lo que alguien, creo que Ana preguntaba ahí, le hablamos hoy de cómo hacerlo para restringir alguna cosa. Bueno, fíjense que tenemos la posibilidad de poner una contraseña, ¿no? Para cada intento incluso. Entonces uno podría decir, bueno, ¿cómo restringo? ¿No? Si hay una dirección de red, algún IP por el cual hay que entrar, ¿no? Si alguna seguridad en el navegador, ¿no? Que abra una ventana emergente con algún tipo de seguridad, ¿no? Entonces también se podría decir que bueno, el cuestionario se abre en otra ventana cuando arranca. Y fíjense que esta directamente está inhabilitada, ¿no? Desde la configuración de Moodle, en nuestro caso, que es hacer cuestionarios fuera de línea, ¿no? O sea, sin estar conectado a la red, usando una aplicación, en este caso mobile. En este caso, fíjense, no está seteada. Y casi lo último que nos queda son algunas cositas que ya parece que son importantes de ver. Es esto que habla de la retroalimentación global. Perdón la desprolijidad, voy un poco para arriba. ¿Se acuerdan que acá teníamos una opción que era retroalimentación global en cada una de las instancias de estas que hablábamos? Bueno, es precisamente esto. Yo podría decir acá, y esto es para todos, o sea, de vuelta es una devolución general despersonalizada, pero podría decir, bueno, sí, podría cargar, ya presetear un mensaje eh, que la herramienta dé en función del puntaje o de la evaluación obtenida. Y le puedo ir agregando la cantidad de estadios, de instancias, o segmentar esa retroalimentación, esa devolución, todas las veces o tantas veces como yo considere que amerite. Yo acá puse, a modo de ejemplo, 3 instancias, en realidad son 3 tramos, que fíjense que va del 0, esto ya es un dato, digamos, ¿no? Y el otro dato de la punta son 0 y 100. Y en el medio yo puedo abrir n cantidad de instancias intermedias. Por ejemplo, yo podría decir, bueno, che, el que se sacó entre 80 y 100, le pongo excelente, sobresaliente. Entre 60 y 80, muy bueno, y empiezo a hacer ponderaciones, menos de 4, che, el examen está reprobado, voy a recuperarlo, ¿no? Pero yo podría cargar como mensajes ya preseteados orientadores. Si el examen está aprobado, si hay que recuperarlo, si tenés que hacer otro intento. Bueno, no significa que haya que ponerlo. Esto es opcional, digamos, ¿no? Uno puede dejarlo en blanco y no devuelve nada y está bien, ¿eh? Es una herramienta más. Fíjense que no tiene el tildecito yo decía hoy de dato obligatorio, con lo cual es algo que yo puedo o no generar. Una cosa importante que ayer surgió, es cierto esto, ¿no? Este dato es la punta, digamos, es el inclusivo, ¿no? Incluye. Desde 40. Si yo quisiera hacer, supongamos que yo quisiera hacer vamos a cambiarlo. Supongamos que esto sería menos tramos, ¿no? Yo pondría el 40% al 100% aprobado. Y va a haber otro tramo, ¿sí? Del 40 al 0, supongamos que hubiera uno menos, porque
ahora no lo puedo borrar, pero, ¿no? Ahora, fíjense, en realidad tendría que ser del 39,9 al 0, le das reprobar. Porque si toma 40, incluye, ¿no? 40 inclusive hasta el 100. Mientras que de 0 a 39,9 es menos que 4, ¿no? Es igual o mayor o igual o menor. Entonces, depende de cómo lo quiera usar. Recuerden que el límite incluye, ¿no? El dato está incluido en el límite. Así que sería 0 a 39,99, por ejemplo, o ¿Con qué se vincula ese límite de calificación? Bueno, con las preguntas, ¿no? con las preguntas, claro, con el puntaje que obtenga, ¿no? Claro, con el que le pongas a cada pregunta. Claro, o con, sí, con el puntaje, che, a ver, el cuestionario tenía 100 puntos, daba 100 puntos en total, te va a hacer, bueno, el 40% va a decir, aprobó, sacó más del 40 de ese 100, o el 40 de 39 puntos, los puntajes que vos pongas, ¿no? Va a tomar un porcentaje de esa puntuación máxima que vos le pusiste. ¿Dónde va a estar ese dato? Lo vamos a ver cuando carguemos las preguntas. Cuando cargues las preguntas te va a aparecer ahí el puntaje del cuestionario. Y este dato, este porcentual, aplica sobre aquello. Como digo, se puede usar o no, digamos. Eh, la disponibilidad, bueno, si yo quiero ocultarlo en el curso o lo quiero hacer disponible pero no mostrarlo, la verdad que uno lo puede dejar oculto y lo desoculta directamente desde el aula. O sea, la verdad que esto está como redundando lo que uno puede hacer directamente ya desde el bloque en el mismo aula virtual, con lo cual acá no difiere mucho, no hace falta modificar nada. Modo de grupos, uno, en función de si ya tiene armado grupos, por ejemplo, en el aula, porque esto depende del agrupamiento que uno ya tiene hecho en el aula, podría hacer evaluaciones por grupo. Esto, por ejemplo, sería útil si yo quiero evaluar a distintos tipos de estudiantes en distintas instancias o en distintas temáticas, o es muy útil, por ejemplo, cuando yo quiero, y ahora vamos a ver que se asocia con lo que viene, podría servir, por ejemplo, para hacer un recuperatorio, donde yo quiero hacer el examen a un grupo acotado de estudiantes. Entonces tendría que armar primero un grupo en el aula que se llame estudiantes a recuperar o estudiantes para recuperatorio, y este cuestionario va a estar dirigido directamente o vinculado a ese grupo y nadie más que ese grupo. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad de definir para quiénes es el cuestionario es esto que se llama restricciones de acceso, donde yo puedo poner un conjunto de restricciones, fíjense, ¿no? Hay varias, ¿sí? Las que yo creo más importantes acá, o más útiles, ¿no? Tienen que ver con, yo puedo definir o restringirlo por fecha, que es más o menos igual lo que estaba arriba de desde cuándo y hasta cuándo, pero creo que la opción más interesante acá es la que se llama perfil de usuario y en alguna otra medida rol, que nosotros hoy no tenemos definidos roles distintos de estudiantes, pero uno podría tener estudiante oyente, estudiante pleno, activo. Si tenemos roles distintos definidos para los usuarios del aula, uno podría delimitarlo por ese tipo de rol. En el caso nuestro, lo que nos queda a la mano es el de lo que se llama perfil de usuario, ¿no? Entonces me empieza a generar restricciones, se podrían hacer más de una, concurrentes, ¿sí? O que se vayan acumulando. Y entonces yo tengo, en primer lugar, que el estudiante debe o no debe, o sea, por la positiva o por la negativa, supongamos que debe cumplir, y lo que sigue es definir, bueno, ¿qué debe cumplir? Bueno, tiene que cumplir con algo de esto. Entonces, supongamos, Sergio, que entonces tenés 5 estudiantes para recuperar, los tenés identificados, son 5 tipos. Bueno, uno podría decir, bueno, ¿cómo los identifico unívocamente? Bueno, con el correo que tienen cargado en el campus, que es único. Podrías ponerlo por apellido, pero bueno, tenés 2 Pérez, uno que aprobó y uno que desaprobó, y te metiste en un baile, tenés que agregarle aparte el nombre. Entonces, pero bueno, uno puede decir, bueno, apellido.
Entonces debe cumplir, ¿no? El apellido es igual o contiene, no contiene, comienza con. Entonces yo podría hacer, el apellido es igual a Donzelli. Entonces, solo Donzelli, el estudiante de Donzelli, podría hacer este cuestionario. O sea, el único que tiene acceso a este cuestionario es aquel estudiante se llame Donzelli, o cuyo apellido arranque con así, con Z, ¿no? Esa es una forma. Agrego otro, ¿no? Otro igual, otro perfil de usuario, ¿no? Que además, el campo del perfil de usuario, que además se llame, ¿no? Es igual a Nusili, y así empiezo a agregar los nombres de los estudiantes que yo quiero que accedan. Si es que no hice un grupo, ¿no? Esto sería un poco más individualizado para algún grupo muy chiquito que quiero identificar, con lo cual son ellos y solo ellos los que van a poder hacer este cuestionario y acceder acá. ¿Para qué sirve esto? Y bueno, porque yo podría armar un cuestionario para recuperatorio, lo publico en el campus, resulta que si no lo restringo está visible a todos, incluso los que aprobaron. Y si yo quisiera resguardarme o guardarme preguntas que no usé para otros cuestionarios, otras instancias, otros momentos, bueno, acá las puse en juego y medio como que las quemé, entre comillas, ¿no? Mostrando preguntas que para mí me hubiesen servido o me servirían en otro momento y no tengo ganas de transparentárselas a todo el mundo. Entonces, este, lo restringo de esa manera. Y lo que está bueno, nosotros usamos mucho el tema de grupos para trabajos prácticos, para los grupos de trabajo práctico. Los grupos Claro, funcionan muy claro, bien. claro. Entonces, armás para cada grupo un Podrías cuestionario. armar, claro, y Claro. podrías armar grupos qué sé yo, de cualquier cosa. Y es fácil de armar. Sí, sí, claro. Tenés que tener seteado primero los grupos en el aula, ¿no? Entonces ya tenés armados esos grupos dentro Claro, del aula y acá lo que haces claro, es traes esos grupos o vinculás el cuestionario con esos grupos, ¿no? claro. Así que bueno, lo que sigue es lo que se llama rastreo de finalización. La verdad que acá uno podría poner que el estudiante pueda marcar que lo terminó. Vieron que en el aula, en este campus también aparece como que muchas de las actividades tienen como un grado de avance o de si se completó o no completó, 0% o 100. Si nosotros tuviéramos la estrategia dentro del aula de llevar un registro, ¿no? Y que como parte de la cursada implique tener todas las actividades del campus resueltas al 100%, uno podría marcar que, bueno, esto también tiene que estar completado, ¿no? Entonces puede marcarla o se marca solo, o no marcarlo. La verdad que, como nosotros no, por lo menos yo, y creo que la mayoría no utilizamos eso, este, yo no le presto atención, la verdad que para mí hago el seguimiento de otro lado, no con ese dato, no haría falta, digamos. Y nada más que eso. El resto de tus marcas no hay nada para poner, no se utiliza. Y yo lo que no recomiendo es tener tildado esto, yo no lo recomiendo, porque esto lo que hace es que cada cosa que nosotros modificamos acá avisa, manda un correo automático a los matriculados en el curso diciendo que vos tocaste algo acá, que modificaste algo, que cargaste, que sacaste. Creo que es información innecesaria, así que no hace falta, ¿sí? En este caso en particular, dejar seteado esto. Si ya está todo, si todo está cargado, si no hay nada, como decíamos, con este tildecito que amerite, directamente lo puedo guardar, ¿sí? Y regreso al curso o lo guardo y vuelvo. Si no, si algo me faltó, no me va a dejar. Fíjense que acá está generado. Ahora, algo que parece una pavada, pero no quiero tampoco dejar de mencionarlo. Si yo lo cargué y lo quiero modificar porque me di cuenta que algo quiero seguir trabajando, fíjense que si yo cliqueo acá, no me lo va a mandar a los ajustes, me está mandando a otro lado, ¿no? ¿Cómo es la forma de volver a hacer el seteo? Es entrando de los tres puntitos a editar ajustes. ¿Sí? Desde acá yo vuelvo, ¿no? al seteo. ¿Sí? Si no, me hace entrar el cuestionario. Vamos a ver eso. No nos vamos a meter ahora porque esto es algo para el próximo encuentro, pero
entro al cuestionario. ¿Qué ocurre? Fíjense que me dice que no hay preguntas, pero sí ya dejó, está seteado y está mostrando cuándo abre, cuándo cierra, cuántos intentos, cuánto tiempo hay, ¿sí? Y me dice que todavía no tengo preguntas, ¿sí? Entonces Me tengo que bajar porque me tengo que meter en otra. dale, gracias Sergio. Gracias. Chao, un Augusto, abrazo. muy bueno. Gracias, un abrazo. Muy bueno. Chao. Gracias, un abrazo. Eh, entonces, acá lo que me está diciendo es, tenés que agregar preguntas. Te falta la otra parte que decíamos hoy, que es el insumo principal, que es las preguntas. Yo podría agregar desde acá, fíjense que acá aparece un botoncito que dice agregar preguntas, pero yo podría directamente desde acá agregar preguntas, y está bien. La aclaración que acá sí me parece importante que ustedes tengan, se lleven de esto, es, como digo, puedo perfectamente agregar preguntas desde acá, no hay problema. Fíjense que si yo apreto agregar preguntas, me va a llevar a un lugar donde, que es lo que vamos a ver el próximo encuentro, que es donde, cómo empiezo a agregar preguntas. Pero lo que a mí me parece importante tener en cuenta acá es que si yo hago esto y agrego las preguntas desde acá, lo que va a ocurrir es que las preguntas que yo genere haciendo esto van a quedar alocadas o vinculadas únicamente a este cuestionario. ¿Qué implica eso? Que yo no me la voy a poder llevar a otro cuestionario. Porque algo que no dijimos, pero lo podemos aprovechar para conversar un poquito ahora, es que la potencialidad de eso, de tener las preguntas por separado, y por eso intencionalmente vamos a hablar en momentos distintos de preguntas y cuestionarios, es que cuando las preguntas exceden el criterio al cuestionario, van más allá que el cuestionario que voy a usar, de la herramienta específica para el momento en particular que quiero aplicarla. Lo mejor es trabajar las preguntas de vuelta, como digo, afuera del cuestionario, y en todo caso, ¿sí? Tomarlas, ¿no? Y traerlas al cuestionario cuando las necesito. ¿Por qué? Porque me va a permitir llevármelas a otro Moodle, llevármelas de un aula a otro aula en un cuatrimestre a futuro, ¿no? Compartirlas con otro docente para que se las lleve a otro aula dentro del mismo campus. O sea, mientras sea en entorno Moodle, las preguntas y los bancos de preguntas es un elemento dinámico que evoluciona, cambia, crece, se reduce, va mutando, transita, digo, ¿no? Uno lo puede exportárselo y llevarse en un PDF, perdón, en un pendrive, o subirlo en un archivo en la nube para compartírselo a cualquier otra persona en cualquier parte del mundo, digamos. Es un elemento disociado del cuestionario y que lo mejor es trabajarlo así. Entonces, si yo quiero cargar las preguntas acá y trabajarlas acá y generarlas acá, lo que estoy haciendo es cargándole preguntas a este cuestionario y nada más que este cuestionario. No las voy a poder sacar nunca más de este cuestionario. Entonces, de alguna manera me voy a limitar, porque quedó, ¿no? Como un paquete cerrado, le puse un candado y quedó así. Está fenómeno, me sirvió esta oportunidad, no lo puedo capitalizar a futuro. Entonces, de vuelta. Parece que, que era lo mismo, pero uno cuando lo empieza a usar se da cuenta que, che, y ahora, y no me las puedo llevar más de acá. Entonces, tengo que volver a hacer las mismas preguntas en otro lado y es un trabajo adicional. Entonces, no caer en la tentación o cometer ese pequeño error de cargar las preguntas de acá, sino trabajarlo desde otro lugar. ¿Dónde es? Anticipo para lo que viene, está acá arriba. Fíjense en el bloque superior, que tenemos varias opciones. Uno es lo que se llama banco de preguntas. Entonces, desde acá se trabajan las preguntas, ¿sí? Fíjense que si yo pongo agregar preguntas, me va a mostrar esto, ¿no? Entonces me dice preguntas, bueno, cargar, empezar a generar preguntas, ¿no? Agregar, etcétera, etcétera, ¿sí? Mientras que si yo me voy a este botoncito que dice banco de preguntas, ¿no? La ventana es distinta. Me da otras posibilidades, otras instancias de configuración, que es donde nos vamos a meter, entonces, como les digo, el próximo encuentro, en este caso, recuerden, hay dos opciones, es mañana miércoles a las 18, el que quiera,
poder combinar los horarios, o el jueves a las 9, y en cualquiera de las instancias vemos esta parte del proceso. Esto se está grabando, para los que entraron un poco más tarde, esto lo empezamos a grabar, lo mismo que la de ayer, y lo mismo ocurrirá con la de mañana. Así que la intención después es subirlo a YouTube en alguna de las cuentas que tenemos acá nosotros en la universidad, para dejarlo habilitado. En todo caso, después les podemos, sé si les podrá pasar a ustedes los enlaces de esas grabaciones para que las puedan tener a la mano. Sí, después Y lo podemos subir a la sala de profesores por y lo eso, dejamos ahí anclado. por eso, después subimos las grabaciones para que, no sé, de vuelta Ana, si es que por ahí está complicado, o el que esté complicado y quiera verlos, eh, pueda ver esta nuevamente, retomar otra. O sea, en el momento que se sientan a hacer el cuestionario o armar las preguntas, se pone un videito con mi voz de fondo, que no es muy, no es una voz muy amigable, pero van por lo menos escuchando y les va sirviendo para ir armando el cuestionario.